Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, viernes 1 de marzo del año 2019. Entramos ya al primer trimestre del año 2019, dedicados a analizar diversos sucesos, hitos de la realidad de nuestro país, de carácter político, de carácter electoral y circunstancias también que tienen que ver con la dinámica entre agentes políticos, entre representantes de diversos institutos políticos de nuestro país. Esta mañana, en la primera parte, vamos a hablar un poco de la actualidad del partido FMLN, un poco cuál es su agenda política, cuál es el proceso de reestructuración y de evaluación que se está haciendo en dicho partido político, no solo tras los comicios electorales, sino un poco cómo se va a plantar la estrategia en función del nuevo gobierno y las relaciones políticas que va a establecer la bancada del grupo parlamentario del FMLN con el nuevo gobierno que asumirá el próximo 1 de junio. Y es un gusto para mí recibir a Norma Guevara, secretaria adjunta del FMLN. Buenos días, Norma, qué gusto que nos acompañe. Bienvenida a República. Gracias. Buenos días, Carlos, y a todos los televidentes de Canal 33. Gracias por esta oportunidad. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros temprano por la mañana en el set de República. Vamos a iniciar un poco platicando sobre el siguiente acontecimiento que fue conocido ya porque el FMLN lo publicó el 6 de febrero, pasadas las elecciones. Mencionaron que se va a adelantar la fecha de las elecciones de las autoridades del partido político en el comunicado de la fecha que acabo de mencionar. Ahí la Comisión Política solicita a la mayoría de miembros de dicha instancia que no se postulen a ningún cargo de dirección, incluyendo en este caso a Óscar Ortiz, pero él ha mencionado en recientes días que está considerando aspirar a la Secretaría General del partido. Quiero pedirle en este momento a producción si nos pueden poner en pantalla, aparte de esas declaraciones que brindó y que fueron retomadas por un periódico a nivel nacional, son declaraciones del actual vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Y las tenemos en pantalla para tenerlos como elementos de referencia. Fueron publicadas en la prensa gráfica. Hoy es un nuevo momento y un nuevo contexto, y para eso se requiere un fuerte y renovado liderazgo a nivel municipal, departamental y nacional. Estoy pensando seriamente competir por la Secretaría General del FMLN, no quiero otro cargo. Y si así lo decido, la próxima semana ustedes van a ser los primeros en saber en referencia a los periodistas que le consultaban sobre este tema. Son declaraciones del actual vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. Empecemos un poco con esto, si le parece, Norma. ¿Usted comparte el criterio de Óscar Ortiz? ¿Considera que es el tiempo de él en el FMLN, en la Secretaría General del FMLN? Mira, vamos a ser respetuosos del proceso. La Comisión Electoral Especial de nuestro partido tendrá la posibilidad de hacer la convocatoria. Como has señalado en el comunicado de la Comisión Política el 6 de febrero, se señala una cantidad de nombres, empezando por nuestro secretario general y su servidora, a quienes la Comisión Política sugiere no aspirar a ningún cargo de elección interna en el evento que ya nuestro Consejo acordó adelantar conforme a nuestros estatutos. Y si el compañero Óscar Ortiz, a pesar de esa solicitud, considera que debe participar, es su propia apreciación, y será él quien no acepte el pedido. Creo que en el resto, ninguno de nosotros, de los restantes nombres, sostenemos ese criterio, sino que vemos razonable atender este llamado, que es además un autollamado. Y será la militancia, el proceso será abierto, como han sido todos, y es en manos de la militancia que está la posibilidad de escoger a los mejores y las mejores personas de nuestra fila para dirigir nuestro partido. No solo está en juego el secretario general o secretaria general adjunta, sino que también las directivas departamentales, el Consejo Nacional, las directivas municipales. Y este es un proceso complejo. No voy a pronunciarme yo sobre uno en particular,
porque sería contraproducente. Le planteaba la pregunta más bien, o lo voy a llevar por esta línea, Norma, para tener un poco su análisis sobre esto. Cuando se planteó este comunicado por la Comisión Política del FMLN, si bien no se pone de manera imperativa, porque ese se solicita, sí, pero un poco entiendo que el objetivo de la reflexión fue hacer esa transición de rostros y de otras personas. Digamos, sí, yo comprendo, como usted me menciona, que el vicepresidente Ortiz pues está en su decisión de tomar la posición si corre por la Secretaría General del partido, pero entiendo que el objetivo de hacerlo es básicamente que sea una nueva línea de cuadros que está al frente del FMLN. ¿Podría entenderse que es la lógica de ese comunicado? Esa es la lógica, sí. Nosotros sabemos que en nuestro partido hay talento, hay capacidad, hay cuadros con experiencia, hombres y mujeres, y tenemos confianza en que el momento nos reclama mayor seriedad, mayor serenidad para analizar una mejor forma de trabajo de nuestro partido. Los que hemos estado conduciendo y que hemos tenido tanto aciertos como errores, pues estamos también en el deber de contribuir de la mejor manera. Y una de las formas es respetando, escuchando y respetando a la militancia en general. Nosotros estaremos atentos, por supuesto, y esta dirección, a diferencia de cómo en algunos momentos se comunica, pues mientras no esté la otra, tenemos la responsabilidad de conducir nuestro partido de la mejor manera posible en un momento delicado para el país y para nosotros. Entonces vamos a procurar, especialmente los dirigentes responsables, ser coherentes con esta necesidad. Ahora, hay otro aspecto acá que quiero retomar también de declaraciones que brindó Óscar Ortiz, pero creo que nos puede llevar a una reflexión un poco más profunda, Norma. Él mencionaba que el partido debe hacer reformas profundas y que esto incluya modificaciones de los estatutos del partido y de mecanismos de organización que el FMLN tiene en las comunidades. En principio, ¿usted coincidiría con esta idea que el partido debe valorar hacer reformas a sus estatutos y ampliar mecanismos de cómo se organiza a nivel territorial con sus vínculos con comunidades, liderazgos y asociaciones más de carácter municipal? Nosotros tenemos que reforzar nuestro sistema organizativo, sin ninguna duda. En eso no hay diferencia entre nosotros. Pero las reformas estatutarias, ahora el país tiene para los partidos políticos, no solo para el nuestro, una ley de partidos políticos que establece cómo se hace una reforma estatutaria. Y los estatutos mismos también tienen su propia regulación. Nosotros ya hicimos en el aparecimiento de la primera ley de partidos una reforma. Creo que si no, en el caso de que se llegara a creer que es necesario, no será antes, o no puede ser antes, hablando de los tiempos, porque estamos hablando de que hacer esta elección en el primer semestre de este año, puesto que el partido debe prepararse para la elección de 2021 y para las batallas políticas que tenemos enfrente, la lucha por la no privatización del agua, la defensa del derecho de los trabajadores a su estabilidad laboral, la lucha contra los intentos de revertir la prohibición de la minería y tantos otros temas que nos convocan. Pero no daría el tiempo, es lo que al menos quiero expresar a nuestros televidentes. Una reforma estatutaria requiere que un organismo la pida expresando claramente los puntos que quieren ser reformados. Luego que esto sea sometido a todas las estructuras y se recojan las opiniones a favor, en contra o agregados. Todo esto debe de fundamentarse. Esto manda la ley de partidos. Sí. Y después someterse al organismo que según el estatuto debe aprobar la reforma. Y entonces ya hemos hecho una reforma en estos términos, repito, y lleva bastante tiempo. De modo que preparar la conducción es el primer paso a todo nivel, porque no estamos hablando solo del Consejo Nacional y la Comisión Política, sino de la dirección a todo nivel. Es el primer paso para otro tipo de modificaciones
que nosotros tenemos que hacer en el área de nuestra propia comunicación interna, de nuestra comunicación con el pueblo, de nuestro respaldo a la gestión municipal, donde son tanto los compañeros gobiernan, dirigen la alcaldía, como cuando somos minoría. O sea, los retos y el trabajo de este partido es grande, y el primer paso está concebido, repito, para hacer un ordenamiento organizativo de su conducción a todo nivel. Reformas estatutarias, yo creo que se pueden hacer, claro, si alguien la propone. El estatuto dice cómo, ¿verdad? Pero no considero que sea este como el prerequisito. Si este fuera el prerequisito, no podríamos hacer elecciones en junio, que es el límite del primer semestre. Ok. Tengo que hacer una pausa. Norma, al regresar vamos a ampliar otros temas. Usted mencionó que hay que hablar un poco de hacer cambios en el mecanismo de organización del partido político, por dónde pasa esa reforma en esos cambios, y también cómo en el FMLN se pueden considerar otras expresiones de corriente de pensamiento, siempre bajo el marco o el paraguas del partido, pero otras expresiones de corrientes de pensamiento. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos hablando un poco de la actualidad del FMLN, de su agenda política, de su vínculo con el próximo gobierno a través de su bancada en la Asamblea Legislativa, por dónde pasa esa estrategia de esa relación, y lo platicamos con la secretaria adjunta del FMLN, Norma Guevara. Hemos tenido acá, Norma, también en otros momentos al alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes. Él ha tenido una posición crítica en diferentes momentos a la comisión política, pero al partido en términos generales. Hace unos días estuvo con nosotros y vamos a proyectar en pantalla una parte de las declaraciones que él brindó, sobre todo de cómo se planteaba un mecanismo o un ejercicio de qué le implica al FMLN establecer una relación con el nuevo gobierno. Él se refería al caso de los alcaldes, pero me gustaría posterior a ver este clip, este corto de esa entrevista, cuál es su apreciación o por dónde pasa la relación que establecería el FMLN con el nuevo gobierno, y si eso da la pauta también a otros mecanismos de pensamiento dentro del partido político. Veamos. Voy a hablar por un sector muy importante dentro del FMLN, que somos los alcaldes. Ajá. Tenemos, creo yo, que 64 alcaldes del FMLN. Hay algo que dijo Nayib Bukele que es importante apoyarlo y que es importante retomarlo. Dijo que él iba a incrementar el FODES en 2%, ¿verdad? Y yo considero que él tiene la conciencia y está convencido, porque fue alcalde, de esos recursos importantes que necesitan los municipios, ¿verdad? Que necesitamos los alcaldes, no solo los del FMLN, sino que los de todos los partidos, que hacemos al final 262. En esas cosas pues va a haber que establecer interrelación con el presidente. El presidente igual va a continuar con los programas que van orientados al nivel local, y en eso pues vamos a tener también que ponernos de acuerdo para que esas cosas lleguen a la población. Pero no podemos, ¿verdad? Los alcaldes que estamos resentidos porque nos ganó, que estamos resentidos porque tiró una manzana, ¿verdad? O porque dijo algo que no era correcto contra el presidente o que no nos gustaba, no podemos seguir con ese resentimiento y con ese arribismo ciego, diría yo, ¿verdad? Porque en política pues tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, entonces ahí teníamos las declaraciones de Fidel Fuentes, alcalde del FMLN del municipio de San Marcos. Si usted quiere interactuar con nosotros, tenemos a disposición nuestras redes sociales en Twitter, @RepúblicaSB33, con el cual usted nos puede enviar sus comentarios, como ve en este momento en pantalla. Bueno, Norma, me gustaría tener su reacción sobre esto y en función de lo siguiente. Él habla del lado de los alcaldes, de un sector del cual él representa, que un punto de encuentro puede ser a través del FODES, pero también menciona que hay que establecer acuerdos con el nuevo gobierno. Se lo consulta a usted, que conoce el partido, es parte de la estrategia política del partido político que usted ha diseñado en diferentes momentos, ha sido diputada. ¿Por dónde pasa una estrategia o por dónde pasa un establecer vínculos que lleven a acuerdos con el nuevo gobierno? Porque se van a necesitar mutuamente desde el 1 de junio. Bueno, primero quizás recordar que el presidente electo ha dicho que no necesita
de la Asamblea. ¿Y usted cree que en la práctica va a ser así? Bueno, eso esperemos que llegue el tiempo y a cada uno nos coloca en nuestro respectivo lugar. Y entonces, pero ofrecerse en una condición en donde te dicen que no sos necesario, no es digno. Nosotros tenemos un enfoque y somos los iniciadores de la ley de FODES con asignación presupuestaria. Fueron nuestros primeros 50 alcaldes y el compañero Chafik, que tuvimos la necesidad, como jefe de fracción, él en el periodo 97-2000, que pudimos establecer primero, se dijo en la ley 6, se aceptó 5 en la práctica, y así fue creciendo y bajo nuestros 2 gobiernos llegó a lo que hoy tenemos. Por supuesto que la fracción nuestra debe analizar y nuestros alcaldes, no ahora, siempre han pedido un incremento. Esto es una relación de cálculo de que si las finanzas dan para más o no. Sí. Y hasta este momento, pues justamente en el 2010 es que se entró en vigencia, bajo la administración del FMLN, el incremento que hoy tienen los alcaldes. O sea que pasaron de tener una asignación de 80 millones en un inicio, ahora más de 300, ya cercano a los 400 millones. Y ese incremento, repito, ha ocurrido en los últimos 10 años. Sé que hay endeudamiento municipal, somos sensibles a eso. Sé que los municipios han sido afectados por sentencias de la sala que les quitaron algunos impuestos y que debe examinar nuestra fracción y nuestro partido la posibilidad de una mejora para los alcaldes. Y eso estará en el ámbito esencialmente legislativo. No es solo legislativo, pero esencialmente en el ámbito legislativo. De lo que sí hemos tenido claridad es que todos, el Estado es uno solo y debe haber una cooperación entre los órganos. Eso dice nuestra Constitución. Pero recuerdo que el presidente electo ha dicho que él no necesita de la Asamblea. Ese es un tema que faltan 3 meses para llegar a junio. Justamente estamos empezando marzo. Faltan 3 meses para llegar a junio y puede pasar de aquí a marzo, a junio, muchas cosas. Pero nosotros tenemos una decisión de estar siempre al lado de las necesidades de nuestro pueblo y de defender logros que hasta este momento hemos podido dar en el periodo de gobierno a las mayorías. Repito, una de las necesidades más grandes de este país es defender el derecho humano al agua, que por los anuncios que se dieron en campaña, sabemos que está en juego. La privatización es un riesgo grande de la derecha legislativa y tenemos que hacer un esfuerzo de conciencia entre la sociedad, las comunidades, como lo hicimos en el momento en que se pudo detener, antes de la campaña electoral, una medida de crear un ente privado, y no solo el ente privado, sino otras normas que realmente ponen en el futuro una situación muy precaria para la mayoría de nuestra sociedad. Nosotros vamos a estar al lado del pueblo y nuestros municipios. Mira que hoy recientemente yo celebro lo que han hecho nuestros diputados y toda la Asamblea al aprobar unas normas que facilitan el agua al sector rural, a las juntas de agua. Es un sistema que provee agua casi a 1 millón de personas con autogestión y venían siendo amenazados incluso por algunos municipios, por algunos consejos municipales, algunas juntas, buscando cómo expropiar los terrenos donde se ubican los tanques de agua. Entonces yo creo que esta lucha es la que el Frente debe estar al lado y en el esfuerzo organizativo de fortalecer lo que ya dice nuestro estatuto, nuestros comités de base, nuestra organización sectorial, para dar las batallas que vienen. La relación con el gobierno no depende solamente de nosotros.
eso depende, está inmerso en todo el país y para todas las instancias, pero hay que tener paciencia y esperar. ¿Considera usted que se puede construir vínculos o acuerdos con el nuevo gobierno? Sabemos un poco los mensajes, cómo han ido, los posicionamientos críticos que ha hecho el presidente electo, pero en la práctica va a necesitar hacer composición de números en la Asamblea Legislativa. No quiero ser tan pragmático en la forma de decirlo, pero para aprobar presupuestos, para aprobación de endeudamiento, para otra serie de marcos legales o iniciativas que tiene, y lo hemos discutido con analistas y personas que nos han acompañado acá, el tema fiscal va a ser uno clave que va a necesitar establecer acuerdos con todos los grupos parlamentarios. El FMLN ve las posibilidades, lo planteo de esta manera, Norma, de limar asperezas para establecer vínculos o acuerdos políticos con el nuevo gobierno, o qué determina que el nuevo gobierno pueda establecer este camino de comunicación con el FMLN. Tendremos para decir un rasero similar, qué cosas son buenas para nuestro pueblo en ese camino siempre, no solo bajo los gobiernos de Arena, cuando hemos sido oposición, nosotros estuvimos al lado de cosas y vigilantes de cosas que ayudaran a la sociedad, y esa será sin duda la misma regla, qué ayuda al pueblo o qué la daña. Cuando haya algo que la daña, cuando haya retrocesos, especialmente retrocesos en derechos adquiridos, nos van a tener, como dice nuestro comunicado, como una fuerza de oposición coherente y consecuente con nuestra visión de país, con nuestros principios y nuestros valores. En cosas en que sean favorables para nuestro pueblo, que representen adelanto en materia de justicia social, sin duda, ahí estaremos. Pero es un acompañamiento al país más que al gobierno. Ahora, antes de irme a la pausa, le consulto esto, Norma, porque el presidente electo hace 4 días puso un tuit en donde hacía un señalamiento. Mencionaba viceministros pasándose a régimen de salarios, subsecretarios pasándose a técnicos, jefes cambiando de nombre de sus cargos, licitaciones a último momento, contrataciones evidentemente amañadas, que nunca en mi vida había visto tanta corrupción sistematizada, acelerada y descarada. Esto fue un tuit que publicó el presidente electo hace 4 días y él decía: toda mi vida estuve seguro que Arena era más corrupta que el FMLN, pero verlos haciendo de 20 a 30 actos de corrupción diarios me hace pensar que tal vez la única diferencia es el tiempo que gobernaron. Hay un aspecto acá porque hay señalamientos, y uno de los casos es la mención de la viceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Handal, de su paso o la idea de pasar a una plaza más de técnico y ya no de viceministro. El primer punto aquí, Norma, ¿usted conoce este caso de la viceministra de Ciencia y Tecnología? Y segundo, ¿lo han discutido en la Comisión Política del FMLN estos señalamientos que hace el presidente electo? Mira, el partido es una esfera, el gobierno es otra. Nosotros no estamos ni al tanto ni detrás de todo lo que haga el Ejecutivo. Pero ahí hay unas acusaciones que no puedo dejar pasar por alto. Sí. ¿Verdad? El señalamiento de partido corrupto es una cosa que rechazamos contundentemente. Y creo que debe de hacer señalamientos puntuales y ante los organismos que crea conveniente, pero la costumbre de gobernar, si así va a ser cuando llegue a la presidencia, a través de Twitter, no es lo mejor, no es lo aconsejable, pero cada quien es dueño de cómo se maneja. Eso es lamentable. La preocupación que sí expresamos y es la gente tiene temor en las instituciones por los manejos que sus seguidores han hecho de decir que van a ir a barrer, entonces con los trabajadores. Yo quiero recordarle al país que cuando ganó el FMLN en 2009, antes que llegara Mauricio Funes, reformamos la ley de servicio civil, porque en ese momento la inmensa mayoría de trabajadores estaba bajo el sistema de contrato. Y nosotros pasamos apoyando, porque había sido un compromiso en campaña de nuestro partido de respetar la estabilidad de los trabajadores. Entonces pasamos a pedido de Arena en aquel momento una reforma a la ley de servicio civil para equiparar los contratos con los nombramientos firmes, con ley de salario. Ese principio lo defendemos. Primero hay ya una protección legal en ese sentido y quisiéramos que los trabajadores y trabajadoras sientan que tienen eso. Por supuesto que eso no cubre ni a gerentes, ni a
viceministros, ministros o directores o presidentes de instituciones. Entonces, y nosotros como partido, claramente te lo decimos, sí, estamos en esa claridad de que un gobierno nuevo, que el pueblo decidió, tiene derecho a nombrar esos cargos con libertad y bajo su responsabilidad. Entonces nosotros sí esperamos que los funcionarios que están terminando su mandato bajo estas funciones, pues comprendan y no cometan ninguno. Yo no tengo conocimiento puntual, y que me perdonen si hago este pedido, pero más bien es de que comprendamos de que ese nombramiento fue para un tiempo, ¿ya?, que ha terminado, y que para algunos terminó antes, Por lo que entiendo, antes de irme a la pausa, Norma, la reflexión es esta, digamos, está un caso de las personas en la administración pública que no tienen cargos de confianza y que, digamos, ellos se amparan bajo marcos legales, digamos, sí, eso está claro, pero en el caso de personas que tienen cargos de confianza como ministros, viceministros, que hacen estos movimientos, ¿para ustedes esto es algo censurable? Eso es censurable, por supuesto que sí. Habrá circunstancias, si alguien fue un empleado, un técnico, y fue ascendido a un cargo político y dejó y siguió ganando como técnico, eso se debe respetar. Eso tiene un marco legal que lo cubre. Pero, repito, nosotros estamos conscientes como partido de que los cargos de confianza y los nombramientos políticos corresponden a un nuevo gobierno, a cada gobierno que llegue. Ok, tengo que hacer una pausa, seguimos discutiendo este y otros temas en el último bloque de esta primera parte. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Último bloque de esta primera parte que hemos estado hablando de la agenda política del FMLN, cuál es la actualidad del partido político. Lo hacemos con su secretaria adjunta, Norma Guevara. Hemos tenido una serie de preguntas, voy a sintetizar un par de ellas, Norma, que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. Agradecemos a los amigos y amigas que están pendientes a través de las cuentas de redes sociales de República, en Twitter, pero también en el Facebook del Canal 33. Como ustedes pueden ver en la pantalla, @RepúblicaSB33 es nuestro usuario en Twitter, y también las personas que siguen la transmisión a través del Facebook Live del Canal 33. Una pregunta que nos han hecho a través de Facebook, Rey Are pregunta, ¿le puede preguntar a su invitada qué opinión le merece que estén comprándose lapiceros de $96 cada uno, mientras que en el Hospital Rosales se muere la gente por no tener $7 para una diálisis? ¿A dónde queda el tema de la justicia social? La misma persona dice, pregunta a su invitada ¿a qué se debe? ¿Por qué se está dando 3 meses a que el presidente electo tome posesión y hay contrataciones y cambios en puestos en diferentes ministerios? ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Otra de las preguntas que nos ha llegado a través de Twitter es de Alejandro Álvarez y dice, pregúntele a su invitada que porque si dicen que han estado del lado del pueblo, ¿por qué protegieron a Funes y por qué apoyaron la ley de zonas económicas especiales, que es un proyecto neoliberal? Son 3 interrogantes que nos han llegado en este momento a través de nuestras redes sociales, Norma. Bueno, yo no tengo conocimiento de dónde se compran lapiceros caros, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir con claridad es que bajo los gobiernos del FMLN la inversión en camas, hospitales, medicamentos, vacunas, aumento de personal para atender enfermedades que no se atendían en el sistema público antes, extensión de la salud preventiva, son suficiente evidencia de que la preocupación de nuestro gobierno ha sido por la salud del pueblo y que se han invertido recursos cuantiosos dentro de la capacidad fiscal del país para la salud. Y eso es importante. Cualquier abuso de funcionarios en otros ramos, pues tiene que ser señalado y de manera puntual. Pero la preocupación por la salud que usted dice expresar,
es la que nos ha tenido trabajando por la mejora de la salud a lo largo de casi 10 años. Respecto a nombramientos, quiero aclarar, ¿verdad? Yo no soy parte del gobierno, soy secretaria general adjunta de mi partido, no tampoco estoy en la asamblea, y puedo decirle con conocimiento de las leyes y del funcionamiento del Estado de que la ley de presupuesto fue aprobada en diciembre y allí están las plazas. No se puede aumentar plazas como la rumorología lo dice, porque solo la asamblea crea o quita plazas. Entiendo que el día de ayer se han mejorado las remuneraciones conforme a la ley de salarios, es decir, las adecuaciones vienen después de aprobado el presupuesto para trabajadores de un ramo, que es el ramo de gobernación. Esto está en el marco de la ley. Cualquier plaza que fue creada o existía ya y está vacante, los funcionarios tienen la potestad de nombrarlo, porque el presupuesto opera del 1 de enero al 31 de diciembre y no se paraliza el Estado porque hay una elección. Estas son malas percepciones que lo que hacen es mover morbosamente. Digamos que una enfermera renuncia, se jubila y está ocupando una plaza y hay miles de enfermeras esperando un empleo. El hospital, el director de hospital, quien sea, tiene que llenar esa plaza. Si un policía es necesario, pero renunció otro, están las plazas nuevas de policía, se graduaron los policías y estamos en el lapso. Deben nombrarse. Los funcionarios no pueden paralizar la función del Estado esperando a que llegue un nuevo presidente. El Estado funciona ininterrumpidamente. Entonces, esta percepción que mediáticamente se ha hecho, yo creo que está producida para que el 1 de junio en adelante, si llegan funcionarios irresponsables y despiden, estén diciendo, tengan un antecedente, es que los habían puesto al final y de manera irregular. Ojalá eso no ocurra, ¿verdad? Nosotros sí estamos en favor de la justicia social y fíjese que en nuestro partido hay enfoques un poco diferentes sobre la ley económica especial que fue presentada por nuestro gobierno y a la cual la fracción legislativa en este periodo le ha hecho propuestas de mejora, pero está concebida, y así lo comprende la población, especialmente del oriente del país, como una oportunidad para desarrollo productivo de zonas que están deterioradas, desde las cuales se emigra mucha población y están orientadas a buscar la generación masiva de empleo de calidad, con normas laborales respetadas, con normas ambientales también respetadas, en la misma propuesta de ley que no ha sido aprobada todavía, ni creo que está en el debate legislativo, pero que contiene medidas que beneficiarían a 25, 27 municipios del oriente del país de manera directa y a todo el país en general. Si esa ley hubiera sido aprobada, las posibilidades de inversión que ya se visualizaban de Corea, de China, de Dominicana, estarían ya en marcha. Pero hay procesos que se vuelven polémicos. Aún dentro de nuestro mismo partido, pues tenemos opiniones un poco diferentes. Yo he sido de las personas que creí que se estaba trabajando, por más de 2 años se trabajó esta ley con los distintos ministerios y llegó a nuestra fracción en su momento, pero la vimos como una posibilidad de generación de empleo que tanto necesita el país. Y yo creo que será la Asamblea la que debe librar el debate escuchando a los distintos sectores, a los que tienen opinión a favor, porque lo han expresado, como los alcaldes del Oriente y las poblaciones del Oriente, pero también escuchando a los que tienen opiniones en contra. Ese es el debate democrático y antes de aprobar una ley que tiene una intención positiva, pues deben medirse todos los alcances, y esa es una regla para esta y para otras
leyes. Así que eso no nos aparta de estar como fuerza política en favor de la justicia social. Quiero aprovechar, estamos llegando al tramo final de la entrevista, Norma, pero ayer se hizo una publicación de la revista periodística Gato Encerrado y que también se publicó en el sitio de la Fundación Conectas, que tiene que ver con investigaciones de periodismo, pero el punto es que la periodista Julia Gabarrete presenta una investigación en la cual menciona que hay una serie de beneficios o se ha favorecido a parientes de funcionarios que son parte del servicio exterior, y ahí se hace mención de algunos de ellos. Menciona, por ejemplo, casos de familiares de Salvador Arias, del economista Salvador Arias ya fallecido, José Luis Merino, Liduvina Magarín, y el punto es uno de los comentarios o de los aspectos críticos hacia el FMLN ha sido el tema de la coherencia en función del discurso respecto a ciertas acciones. Aquí, ¿cómo, digamos, me gustaría tener su reacción sobre este punto? Porque la mención que se hace es gente en el servicio exterior y familiares de funcionarios están siendo favorecidos o beneficiados con cargos en consulados o en embajadas. Yo puedo hacerte una pregunta y hacer una pregunta. ¿Los familiares de funcionarios están condenados a no tener derecho a un empleo? Esa es una pregunta. Luego, los que han sido nombrados, si ese es el caso, ¿tienen las capacidades y los méritos para desempeñar su función? Esa es otra pregunta. Porque aquí no podemos aceptar la exclusión. No hay ninguna ley que te diga de que por ser pariente del presidente no tenés derecho al trabajo. Entonces, ahí hay dos derechos, el derecho al trabajo, pero luego los procedimientos. Si tú me demuestras que en el procedimiento por el cual alguien llegó a un puesto, significa que había otros que eran mejores, que compitieron, porque casi todos los nombramientos en este mandato son por competencia, con entrenamiento. El servicio exterior creo que no sale nadie sin un entrenamiento. Eso es un requerimiento. Entonces, esas son como las preguntas que hay que hacerse. ¿Y cuántas personas estarían excluidas de cualquier empleo por el hecho de tener un parentesco de cualquier naturaleza con alguien? Ese es un demérito. Yo recuerdo que esta persecución de este tipo hacia el FMLN empezó cuando Chafik Handal, quien es ahora diputado de nuestro partido, era gerente de desechos sólidos en Soyapango. Entonces la gran crítica era que Chafik era jefe de fracción y diputado y su hijo. Cuando Chafik, hijo, fue a la guerra a luchar como persona sola, no estaba con el papá ni bajo la sombra del papá, estaba jugándose el pellejo, él solo, ¿verdad? Luchando por la democracia en este país. Se prepara y tiene derecho a una oportunidad laboral y la encuentra. Entonces, en ese momento viene el asociarlo al papá. Cuando era de ir a luchar, no era de asociarlo al papá. Cuando es de ejercer su derecho al trabajo, sí hay que asociarlo al papá. Ese tipo de cosas no me parece que nos lleven por un buen camino. Yo cerraría con esto, no me dejo esta última interrogante. Me gustaría que en una próxima oportunidad podamos seguir platicando de esto y otros temas del FMLN en función también del futuro, pero ¿no considera usted que cuando aparecen estas publicaciones, estas investigaciones, es un tema de la primera conexión que puede hacer la gente, es una disonancia en el partido entre el discurso y la práctica y sobre todo el tema más ético? Puedo entender el tema del derecho al trabajo, pero que hijos de funcionarios públicos estén en el servicio exterior y en algunos casos todavía si cumplen el requerimiento para ser parte de ser cónsul o asistentes o ministros, consejeros, y que son hijos de funcionarios, la pregunta ¿es eso ético? Mire, yo lo que repito, no es un problema, el partido no puede privar a nadie de sus derechos, ¿verdad? Sí tenemos deberes, y el deber es de ser coherente, de que nos ganemos el salario con trabajo, que no sea nuestros bienes productos ni de corrupción ni de explotación indebida ni de recursos naturales ni de recursos humanos. Entonces, estos son nuestro rasero. Ahora, que haya, repito, familiares, a mí me parece que se está exagerando. En el pasado, nosotros encontramos en el 2009 casos que los criticamos porque eran nombramientos
que no ejercían y que ganaban, como en el CNR. Y los señalamos y los criticamos y creo que fueron ventilados en los medios públicos. Pero no es este el caso, es el parentesco el que se señala. Y yo repito, no tengo conocimiento, puedo ver con respeto cualquier investigadora, periodista, y qué bueno que haya periodismo investigativo, porque ahora la falsa noticia es la que está sustituyendo el ejercicio periodístico que fue concebido como algo que debe ser comprobable y de tener contrapunto, de tener contrapeso de opinión, que está fallando mucho por ser sustituida por las falsas noticias. Entonces yo repito esto, no es nuestra labor ni privar a los familiares de militantes, que somos miles, del derecho al trabajo, ni tampoco perseguir, ni proteger, ni perseguir por ser pariente. Quiero darle las gracias, Norma, por haberme acompañado, por haber estado con nosotros. Y la invitación está hecha para que nos vuelva a acompañar y seguir analizando la coyuntura política del FMLN. Gracias, Norma. Gracias. Gracias. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.